A la llegada de los españoles a territorio mexicano, o lo que otrora fue Mesoamérica y que actualmente es México, el choque de las dos civilizaciones se presentó en diversos planos, tanto ideológico como sociales. Como sucedió también en Europa, la nación dominante ejerció un control tan intenso sobre los pueblos conquistados que terminó derivando en la construcción de un sistema jurídico hegemónico. Con la llegada también de los castellanos, arriba el concepto de indio a estos territorios, a la otrora Mesoamérica. Y este concepto nace de la falsa creencia del navegante Cristóbal Colón, quien, según sus propósitos, debió llegar a Indostán, esas lejanas tierras que están del otro lado del mundo, en nuestra práctica antípode, ¿no? Prácticamente del otro lado del planeta. Esta visión de Cristóbal Colón de que había llegado a las Indias fue refutada posteriormente por muchos cartógrafos, sobre todo a finales del siglo XV. Eh, de estos apuntes, pues vinieron un montón de elementos, entre los que destacó, por ejemplo, el epíteto, hoy prácticamente peyorativo, aún en el estudio historiográfico puede concederse un tanto de validez, pero justamente de estos análisis hechos por el propio Cristóbal Colón nace un epíteto tan desafortunado como el de indio hacia los indígenas de este lado del planeta. Para Enrique Flores Cano, gran escritor, la labor más trascendente realizada por los primeros castellanos en México no tuvo que ver con los actos de conquista y preservación del poder, sino el compromiso casi inmediato de documentar la historia, usos y costumbres de aquellos pueblos que fueron dominados. Para el año de 1532 se funda el cargo de cronista de las Indias, función que había sido ejercida informalmente por algunos militares y también el caso de algunas órdenes religiosas. Una vez en funciones, la institución del cronista de las Indias estableció un canon para narrar los hechos de los nuevos territorios. Todas las acciones tendientes a velar por la memoria de los nuevos reinos fueron reservadas exclusivamente para los españoles. Y miren, quiero adelantar un poco porque para el siglo XVI, el siglo XVI, el siglo XVII, difícilmente podemos hablar de España como una entidad jurídico-política totalmente constituida, ya que vamos a ver que va a ser hasta después del 1700 que esta entidad realmente puede llamarse estatalmente, internacionalmente como España, porque todavía existía esta noción soberana de los reinos que, bueno, como ustedes saben, durante tantísimos años, durante tantos siglos de dominación musulmana, pues fue creando identidades muy exclusivas, muy particulares, que a la hora de unirse, a la hora de fusionarse, bueno, mantienen por lo menos 2 siglos esta visión todavía como de independencia. Por eso, cuando hable de España, siempre lo voy a hacer con mucho cuidado. Cuando hable de españoles, lo haré con sumo cuidado para no afectar la identidad histórica de otros pueblos que no se identificaban plenamente como españoles, sino de acuerdo al reino, comarca, villa, feudo al cual pertenecían históricamente. Como sea, y tratando de retomar nuestro análisis, eh, todas las acciones tendientes a velar por la memoria de todos los reinos que existían fueron, como lo explicaba hace unos instantes, reservadas exclusivamente para españoles, quienes alineados a la corona se caracterizaron por sostener una retórica complicada al entendimiento y además de una forma muy poco dinámica para su lectura. Con esto quiero decir que la versión histórica que tenemos de los pueblos mesoamericanos
aun cuando es preservada de manera muy ingeniosa y objetiva e incluso concisa por algunos eh, eh, sacerdotes, algunos predicadores que llegaron a estas tierras junto con las huestes españolas, y también a advertir un poco que algunos de los soldados castellanos que llegaron a estas tierras también lo hicieron de forma magistral. Me refiero a la narración histórica de los hechos de Mesoamérica. La gran mayoría de textos que vamos a encontrar disponibles para esos siglos dan una versión muy eurocéntrica, muy eh, eurooccidentalizada. A lo que voy es, tendremos una narrativa que coincidirá mucho en que los pueblos mesoamericanos, si bien es cierto que tenían rasgos de civilización, también presentaban o manifestaban características de un gran atraso. Eh, Van a acusar a muchos de blasfemos, van a acusar a muchos de practicar en esta herejía actos abominables, actos execrables, y aun cuando esto no los coloca en un estado de subhumanidad, como sucedió con los esclavos que provinieron de África, sí los van a colocar en una situación al principio de vulnerabilidad que se ve sin duda trastocada gracias a las leyes de Burgos, por ejemplo, de 1512, pero bueno, eh, en resumen, la versión histórica que tenemos de estos pueblos originarios a la luz de los primeros europeos que llegan al hoy llamado territorio mexicano es una visión totalmente diferente a la que podríamos aspirar en una construcción netamente objetiva. Y esto nos abre la oportunidad de analizar la historia del contacto de dos civilizaciones a partir, sobre todo, de las familias reales que gobernaron eh, tanto lo que hoy llamamos España como todos sus territorios de ultramar, también con la versión que tuvieron los vencidos, ¿no? Tratando de hablar un poco de este libro de Miguel de León Portilla, La visión de los vencidos, cómo este encuentro de las dos civilizaciones va a ser leída en dos etapas, una etapa de América con los Habsburgo y otra etapa de América con los Borbones. Los Habsburgo fueron una familia que hereda el poder para España luego de la defunción, de la muerte eh, de Isabel la Católica, la sucesión tan extraña que se da entre Fernando de Aragón y su hija Juana, a la que la historia la tilda de Juana la Loca, su marido Felipe el Hermoso, una persona muy cuestionada en su comportamiento y en su forma de relacionarse con la familia. Pero vamos a ver que esa sucesión que vino de mano de los Trastamara, al final pues se queda en manos del nieto de Isabel la Católica, nieto que además coincidía en ser descendiente de muchas casas reales en Europa y que lo vamos a llamar Carlos Emperador, Carlos I de España, Carlos V de Austria o de Alemania, porque hablábamos de un imperio muy grande, y lo vamos a ubicar en muchos territorios. Con él arranca formalmente la vida de los Habsburgo, y esta vida, bueno, va a mantenerse prácticamente desde inicios del siglo XVI, desde el año 1517, hasta formalmente el año de 1700, cuando los Habsburgo, después de relaciones incestuosas y un manejo, eh, pues un manejo muy extraño de las relaciones humanas y genealógicas, pues se terminan quedando sin descendencia, abriendo paso a la sangrienta, a la muy violenta guerra de sucesión que termina siendo capitalizada por los Borbones, descendientes de la Casa Real Francesa. Bueno, hablemos cuál es el contacto de esta primera familia, esta primera versión de España, una versión muy teutona, una versión sin duda muy del corazón de Europa occidental. Eh, eh,
que va a tratar de seguir al menos las recomendaciones que Isabel la Católica deja en su testamento y que bueno, con ello también van a permitir una gran autonomía financiera, política de los territorios de ultramar. Buscando el respeto y sumisión indígena, los conquistadores se reservaron el derecho a reconocer los usos y costumbres de la población nativa. Asimismo, dicha facultad autoatribuida permitió que los castellanos modificaran las leyes de los pueblos originarios cuando éstas fueran opuestas al interés del Estado. Entonces vemos el primer gran rasgo que conecta entre la justicia consuetudinaria de los pueblos originarios y esta justicia romano-germánico-canónica traída directamente por los castellanos. Este primer punto de fusión es nosotros como casa real de ascendencia austriaca, de ascendencia europea, pero de una Europa muy teutona, vamos a reconocer, de acuerdo a los consejos de la propia Isabela Católica, vamos a reconocer los derechos de los pueblos originarios en tanto a su oportunidad de construir jurisdicciones únicas, de poder autoadministrarse y mantener privilegios para las familias nobles de estos pueblos originarios. Los antes llamados pipíltines se van a convertir eventualmente en una aristocracia que va a ser encabezada por un gobernador yotl. Aunque ciertamente la palabra seguro está equivocada en mi forma de expresarme, sí vamos a ver que en estos neonahualismos hay una conjunción de castellano con términos en TL o en otros sufijos que van a tratar de añadir cierta visión agua a las expresiones o manifestaciones castellanas. En fin, eh, durante este periodo de los Habsburgo, la corona tuvo a bien incorporar dentro de su cuerpo normativo, dentro de su derecho, los derechos locales de los pueblos americanos. Dicho acto otorgó al derecho indígena la categoría de fuero. Eh, Dentro de este contexto post-Edad Media, en el que vamos a tratar de entender a Europa como la suma de pueblos bárbaros que han germinado durante 10 siglos en distintas visiones de la realidad y también en una mayor cercanía o menor cercanía con la cristiandad. Todos estos pueblos bueno, trataron de construir sus propias manifestaciones normativas a partir de su historia. Digo, la verdad es que hablamos mucho de Mesoamérica y de la justicia consuetudinaria, pero hay que hablar que el fuero de los pueblos medievales, pues era también un fuero, un sistema normativo hecho a partir de usos y costumbres bastante claros, bastante sucintos. Así que si encontramos de repente a los judíos de Francia o a los musulmanes de España o empezamos a jugar un poco, sí, con esta diversidad eh, de visiones y tradiciones jurídicas, vamos a hallar también, pues, que la justicia europea durante prácticamente toda la Edad Media es una justicia inspirada en los usos y costumbres de cada pueblo, de cada nación. Así que eh, para los europeos, sobre todo para la corona de los Habsburgo, una corona que nace en la Edad Media y que va a continuar y va a ser la receptora del Renacimiento para España, eh, para los Habsburgo no fue complicado determinar que los usos y costumbres de los pueblos originarios y sus mecanismos de justicia que no eh, antagonizaran con la cristiandad, pues también tenían el mismo derecho a ser considerados fueros. El fuero es una facultad normativa o una característica, un conjunto normativo, un sistema normativo que se le reconoce a los pueblos que finalmente tienen contacto con estos visitantes, ¿no? Eh, Siendo así, al ser reconocido el derecho indígena como un fuero por la corona de los Habsburgo, también se le dota de vigencia y aplicabilidad, como ya lo mencioné, siempre y cuando no atentara contra los principios básicos de la cristiandad y sobre todo que no atentara contra la
la figura esencial del Estado hispano, ¿no? Y de la moral que trataba de predicar. En este contexto podemos advertir, por ejemplo, una, eh, una real cédula donde sin duda queda clara cuál era la intención de los Habsburgo frente al derecho de los pueblos originarios. Se las leo. El emperador don Carlos y la princesa doña Juana, gobernadora en Valladolid, este 6 de agosto de 1555, ordenamos y mandamos que las leyes y buenas costumbres que antiguamente tenían los indios para su buen gobierno y policía y sus usos y costumbres observadas y guardadas después que son cristianos y que además no se encuentren con nuestra sagrada religión y con las leyes de nuestros libros y las que han hecho y ordenado de nuevo, se guarden y ejecuten, y siendo necesario, por la presente, me refiero a la carta, al documento que estoy expresando, las aprobamos y confirmamos con tanto que nosotros podamos añadir lo que fuéremos servido y nos pareciere que conviene al servicio de Dios nuestro Señor y a la conservación y policía cristiana de los naturales de aquellas provincias, no perjudicando a lo que tienen hecho, ni las buenas y justas costumbres y estatutos suyos. Se dan cuenta esta eh, formulación eh, recitada por la mano y voluntad del rey Carlos, Carlos I, Carlos emperador, pues da una luz sobre cuál era el grado de reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a los ojos de los conquistadores. Y de repente generamos esta visión extraña sobre que el proceso de mestizaje, conquista, eh, construcción de ciudades, diseño urbanístico, todo, se da de manera lineal, sin cambios, durante 300 años y esta creencia es errónea, sobre todo porque nuevamente se experimentaron dos administraciones, digo al menos dos porque también estuvo presente la visión de los Trastamara, la Casa de los Reyes Católicos. Y es que justo con este gobierno o administración de la corona de los Habsburgo, que arranca formalmente en el siglo XVI y va a terminar hasta el año 1700, el reconocimiento que se le da a los territorios de ultramar, a los territorios de América, es un reconocimiento que va a permitir que se recreen nuevos centros urbanos, que tengan su propio financiamiento, que tengan eh, autorizado su desarrollo, que puedan incorporar casas de gobierno, iglesias, universidades, colegios obispales. Es decir, vamos a ver que durante el periodo de los Habsburgo hay una tendencia muy románica. Los romanos, cada que conquistaban un nuevo territorio, prácticamente le dotaban de los mismos servicios e infraestructura que los romanos tenían en sus ciudades más importantes. Así que por eso en Europa encontrar una plaza pública, un campo de Marte, encontrar anfiteatros, que en este caso podrían ser teatros, encontrar templos y encontrarlo todo en un primer, segundo y tercer cuadro en Europa es más o menos frecuente porque Roma, el gran imperio que se dedicó a, a derrotar a los pueblos bárbaros y a fundar en sus principales jurisdicciones en nuevas ciudades, lo hicieron con la misma tónica, fuerza y visión que arrancó en Italia. Bueno, cuando llegaron los españoles, cuando llegan finalmente estos primeros europeos al territorio que hoy llamamos México, pues al vivir administrados bajo la visión de los Habsburgo, Habsburgo que, insisto, eran herederos del Sacro Imperio Romano Germánico Canónico, o por lo menos del Sacro Imperio Germano, un imperio que alguna vez se ufanó de ser la representación o la continuación de la
Roma occidental, de la Roma caída, este imperio románico que ahora tenían los germanos y que después se lo heredaron a los Habsburgo después de la Edad Media, pues tenía la misma visión: vamos a llegar a las ciudades y vamos a dotarles de recursos y vamos a brindarles autonomía para que puedan crecer. Siendo así, nosotros no podemos hablar de colonia, porque la colonia, el modelo político y económico colonial es un modelo que sustrae toda la riqueza y la coloca en las manos y en las arcas del conquistador y la va a depositar principalmente en sus capitales. No va a dejar recursos para la construcción de nuevas ciudades o nuevas naciones más allá de sus fronteras principales, dentro de sus fronteras y sus grandes metrópolis. En América nosotros hablamos de una visión totalmente distinta, porque durante estos años de los Habsburgo se dejan recursos y se hacen muchas ciudades. Si ustedes se dan cuenta, sobre todo respecto al norte del país, el centro y sur de México y buena parte de Centroamérica y Sudamérica, vamos a ver que en las plazas públicas que corresponden al periodo de llegada de los Habsburgo, o por lo menos de este periodo de eh, de conquista, de desarrollo urbanístico de los siglos XVI y XVII, pues tenemos justo esto, ¿no? Plazas públicas, colegios, fuentes, casas de gobierno, teatros. Y cuando llegan los Borbones, con las reformas fiscales que caracterizaban al despotismo ilustrado, vamos a ver el desarrollo del norte del país, que no fue tocado por los Habsburgo, y vamos a ver cómo esta nueva formulación va a inyectar dinero en el ejército, va a privar de recursos a las ciudades, y las nuevas ciudades que se van a formar, pues son ciudades prácticamente satélite, que van a extraer dinero y lo van a mandar al otro lado del mar. Por eso la gran diferencia entre el desarrollo histórico y urbano del norte del país, propio del periodo borbónico, y del centro y sur del país y del continente, propio del periodo de los Habsburgo. En la estructura estatal castellana se adoptaron instituciones de justicia como la Jurisdicción Real e Indiana, un organismo encargado de juzgar delitos graves para las faltas menores, ¿no? El derecho indígena, para esas alturas, mantuvo su jurisdicción penal. Actualmente vemos que buena parte del derecho de los pueblos indígenas, este derecho reconocido por la Constitución en su artículo segundo, o bien por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, eh, este reconocimiento que también hacen las entidades federativas a partir de sus constituciones estatales y de sus leyes orgánicas del Poder Judicial, etcétera, pues vamos a ver esta constante, vamos a ver que recurren a, a reconocer la justicia de los pueblos originarios, privándoles de la jurisdiccionalidad en temas penales. Lo penal queda vedado, se les otorga eh, la libertad de juzgar a sus congéneres solo en temas civiles y además de baja cuantía, siendo una época totalmente diferente. En el periodo de los Habsburgo, la estructura castellana, como ya lo mencioné, sí permite que los pueblos originarios tengan autonomía respecto al manejo de sus recursos y además que puedan juzgar en temas civiles y penales. En el afán de reconocer pues estas antiquísimas organizaciones políticas indígenas, quiero que se trasladen a una fecha lejana. Entiendo que no tenemos máquinas del tiempo, pero podríamos hacerlo. Y remontémonos hacia una fecha que ustedes no detectan, no identifican, y yo tampoco, pero que los documentos y la evidencia nos invitan a explorar. 26 de febrero del año de 1538, por una cédula real firmada por el emperador Carlos I, nieto de la difunta Isabel la Católica, se estableció que ninguna autoridad aborigen, y aborigen no es un concepto discriminatorio, es un término utilizado en sinonimia a eh, lo endémico de los pueblos originarios, ninguna autoridad indígena podía ser identificada como señor, pues este apelativo solo podía asociarse a la nobleza peninsular.
En su lugar, se reconocen los términos de principal y cacique como títulos adecuados para designar a los líderes de los pueblos originarios. ¿Y por qué les invité a explorar esta fecha? Porque seguramente si ustedes han tenido la bendición, la gran oportunidad, el honor de explorar muchos de los pueblos del centro del país y participar en las fiestas que estas comunidades realizan, sea a través de sus barrios eh, eh, y en sus barrios, a través también de sus mayordomos o mayordomas, seguro ustedes escucharán o habrán escuchado en dichas comunidades la palabra principal. Principal es un término que como podría sugerir eh, auditivamente, nos acerca más a príncipe que a señor. Y es que el principal tiene autoridad delegada de un señor, de un rey, de un monarca. El principal, en su calidad de príncipe, depende necesariamente de que prevalezca una autoridad superior sobre él para poder operar. Los principales son esos, son representantes de la nobleza de los pueblos originarios que ha reconocido la corona española a fin de mantener la jurisdiccionalidad de los pueblos originarios sobre sus propios asuntos. Y les decía que si ustedes se remontan o se ubican en las festividades de las comunidades o los barrios, seguro al escuchar principal advertirán este contacto tan enajenado entre las festividades católicas y en sí la organización tradicional del pueblo. Un mayordomo también puede ser llamado principal, o bien los mayordomos retirados pueden ser conocidos como principales. En Cholula, en San Pedro Cholula, por ejemplo, que ubicamos en el centro del territorio nacional, en el estado de Puebla, a escasos 100 kilómetros, 120 kilómetros de la Ciudad de México, San Pedro Cholula, existen 10 barrios, 10 mayordomías y además existe una referencia muy poderosa que es la Virgen de los Remedios, que es la iglesia que se encuentra montada en la cumbre del Tlachihualtépetl, este cerro hecho a mano como su propio nombre en traducción completa lo dice. Al ser construido ahí, bueno, su eh, celestialidad es palpable, es latente. Uno tiene que subir para poder encontrarse con la Virgen de los Remedios, pero además de estos 10 barrios y estas 10 mayordomías y la iglesia de los Remedios, también tenemos a la parroquia de San Pedro, que es una iglesia fundada por Juan de Palafox y Mendoza, que si ustedes pueden ver a mi alrededor, pues tengo como fondo este magnífico lugar construido a fuero y coste del propio Juan de Palafox y Mendoza en su paso por Puebla en el siglo XVII, con una de las colecciones más ricas de toda América, y me atreveré a decir incluso que es una colección admirable a nivel mundial. Bueno, Juan de Palafox construye la parroquia de San Pedro, entonces ya tenemos la iglesia de los Remedios, primer gran templo, segundo gran templo, la parroquia de San Pedro, y tercer gran templo, uno que se llama Santuario de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra a la salida de San Pedro Cholula, en el camino real a Huejotzinco, la carretera federal, la continuación del Boulevard Forjadores. Estos tres templos adicionados a los 10 barrios, bueno, generan una estructura de mucho poder que no solo representa la cristiandad, sino también los usos y costumbres de todos los pueblos originarios que habitaron y mantienen familias en cada uno de ellos. Cuando un mayordomo de alguno de estos barrios se retira, recibe el nombre de principal. Si alguno de los mayordomos, en lugar de ser mayordomo del templo de su barrio, recibe la autoridad o la indicación de cuidar alguno de los tres templos principales, el santuario de Guadalupe, el de la Virgen de los Remedios o bien la parroquia de San Pedro, recibe algo llamado circular, que va a transitar de barrio en barrio cada 10 años y que va a elevar a quien tuvo ese oficio, ese encargo durante un año, le va a elevar al grado de tiashka, tatiashka o huehuetiashka, que para fines prácticos lo que expresa es principalidad. Eh,
En el caso de la expresión cacique, que es otra expresión que vamos a escuchar mucho en la organización política de los pueblos originarios, su origen se remonta más a la tradición lingüística arahuaca, ¿no? Nosotros vamos a ver en el Caribe pueblos arahuacos, vamos a ver pueblos taínos, es el idioma de las Antillas, el idioma de las islas, que significa básicamente jefe de población. Cuando escuches cacique, no es una expresión ni latina ni de naturaleza nahua, es una expresión netamente antillana que significa literal jefe de población. Por otro lado, ¿no? Cuando yo les hablaba mucho de la expresión esta de principal, eh, eh, su naturaleza, como también lo mencioné, es de príncipe, que como en cualquier lugar del planeta es una denominación de menor calibre, de menor envergadura, que la de rey o la de señor. Rafael Rubí Alarcón, un gran tratadista al que le guardo mucha admiración, decía al respecto de esta terminología. Digo, para referirse a las autoridades locales indígenas, los españoles no utilizaron la terminología náhuatl de Tlatoani o la de Tecutli, las sustituyen por las denominadas de eh, principal o señor de naturales o cacique y particularmente la figura de gobernador Yotl, que es lo que también llegué a aludir hace unos instantes. Bueno, hasta aquí voy a dejar esta pequeña introducción al encuentro de las civilizaciones y el reconocimiento del derecho de los pueblos originarios, y esto nos sirve para empatar dos grandes escenarios, el sistema consuetudinario de los pueblos originarios que se ven literal embestidos por la fuerza militar, cultural, social, política de los pueblos castellanos, y también nos va a servir como puente para entender parte del reconocimiento que el propio periodo histórico que analizamos ya sugería para los naturales de este lado del mundo. Ha sido un placer, muchas gracias.